Saludos, hermanos. Gracias por permitirme entrar en vuestras casas allá donde estéis, con esta casi magia que tenemos ahora. Gracias por dedicar un tiempo que podamos estar juntos y que nos dé una idea de continuidad como iglesia. Seguimos en nuestro estudio, ahora estamos en la tercera parte de esta serie que había cogido de un mismo pasaje, Iglesia contra infierno, donde vamos a ir avanzando paso a paso y hoy estaríamos en esta tercera parte. Como siempre decimos, después de la exposición de la palabra, os animo a que sigáis investigando el pasaje y otros lugares de las Escrituras que tengan referencia a él, así como también un tiempo de oración por esa lista que a los miembros de nuestra iglesia se les va a pasar también. Para comenzar, como siempre, vamos a buscar la bendición del Señor, la presencia de su Espíritu. Oremos. Te pedimos, Señor, que estés en medio de nosotros, ahora como iglesia, unidos por un mismo Espíritu, una misma fe y un mismo Señor. Ayúdanos a abrir las Escrituras y a aplicar las Escrituras, cada uno según su contexto, pero siempre para tu servicio y para tu gloria. Recordamos a aquellos que están en dificultad y en problemas, que tú les ayudes y los protejas, que sanes a los enfermos y proveas para los necesitados. Pero Señor, que tu palabra sea nuestro alimento ahora y siempre. Y esto, Padre, te lo pedimos a través de tu Hijo Jesucristo. Él es nuestro Salvador, Él es siempre y será nuestro Señor. En su nombre, amén. Vamos a en esta tarde hacer dos lecturas. Primero, recordar nuestro pasaje en el Evangelio según Mateo, capítulo 16, para que lo tengamos en nuestra memoria. Así que si vamos hasta que nos podamos aprender el pasaje casi como de memoria, capítulo 16 del Evangelio según Mateo y versículo 13. Leemos hasta el versículo 20. Dice así: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él, Jesús, le dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Este es nuestro pasaje, pero quiero que leamos unas palabras que escribió el mismo apóstol Pedro en su primera carta o epístola. Primera de Pedro, capítulo 2. Y vamos a leer los primeros 10 versículos del capítulo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Dice así: Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresías, envidias y todas distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales
aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Como vamos a ver, este pasaje está muy unido a la idea que en esta tarde yo quiero traer. Hemos visto ya dos elementos en este pasaje que son importantes para nuestro concepto de vida de iglesia y nuestra función en este mundo. En primer lugar, como recordaréis, vimos acerca de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que nosotros decimos? No lo que el mundo dice, ¿qué es lo que nosotros decimos acerca de Él? Y decíamos que Él es el Cristo, el Hijo de Dios. El Hijo del Hombre es el Hijo de Dios, el Cristo. Y con ello decíamos que Él es el que ha venido a rescatarnos, Él es el ungido, escogido por Dios para salvarnos a nosotros y hacer de nosotros un pueblo. La segunda cosa que veíamos en el jueves pasado era la idea de iglesia, y decíamos que iglesia no es cosa, no es casa, no es templo, sino que somos personas, aquellos que hemos sido redimidos por la obra de nuestro Señor Jesucristo y hemos venido a ser una congregación, una asamblea santa, y que como congregación tenemos unos propósitos en común, tenemos unas metas que compartimos, que somos, en este caso, iglesia visible de la iglesia invisible. Es una iglesia universal que se representa por iglesias locales, donde se reúnen aquellos que comparten el mismo Señor, la misma fe, el mismo Espíritu, etc. Así que ya tenemos Cristo y tenemos iglesia. En esta tarde tenemos un tercer elemento que aparece en nuestro texto. No es continuo, pero creo que es importante que dediquemos el tiempo en esta hora. Cuando nuestro Señor Jesucristo escucha la declaración que hace el apóstol Pedro, dice así, versículo 17, Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. En nuestro país, en nuestro contexto cultural y religioso, hay mucha controversia con la manera en que interpretamos este pasaje. Y aun cuando hay ideas que no vamos a traer, no vamos a tratar, de manera de interpretar a veces muy forzadas, en toda esta controversia es importante que tengamos una idea clara de lo que el Señor Jesús nos quiere decir, o la Escritura nos quiere decir con respecto a este Pedro Piedra. ¿De acuerdo? Creo que hay dos interpretaciones principales que tenemos que considerar y vamos a rechazar todas las otras que pudieran sugerirse porque el contexto no las va a permitir. Hay dos interpretaciones, como digo. Por una parte, podemos pensar que esta piedra, tú eres Pedro y sobre esta piedra, esta roca, edificaré mi iglesia, es la declaración que el apóstol Pedro ha hecho anteriormente, ¿no? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. La otra interpretación es que esa roca o piedra es Pedro,
¿no?, como representante de los discípulos e iniciador de la iglesia. Entonces el Señor Jesús le está diciendo, te voy a cambiar el nombre y ahora tú eres piedra porque sobre esta piedra edificaré la iglesia. ¿A qué se está refiriendo? ¿A la revelación, es decir, la declaración solemne que ha hecho Pedro, o se está refiriendo a él mismo? Bueno, vamos a analizar este tema, pero quiero que quede claro, antes de comenzar, que en ninguna manera se está hablando aquí acerca del papado, que no hay opción alguna para que aquí se diga que Pedro en este lugar es declarado el Papa y es el fundamento o la cabeza de la Iglesia, y mucho menos que él sea el primero de otros en sucesión. No hay lugar que se pueda interpretar en manera alguna en este pasaje sobre esta idea que la tradición católica ha traído y ha defendido, con otros pasajes que en otras ocasiones podríamos analizar. No hay ningún lugar en las Escrituras, de principio a fin, que nos puedan decir que Pedro se va a convertir aquí en papa o algo parecido a ello, ni que él va a dar lugar a otros hasta el día de hoy que le puedan continuar. Pedro, y esto es lo que aquí vamos a defender y es lo que la Escritura declara, Pedro representa en este lugar a la Iglesia, no está representando a Cristo. Esto es importante que lo entendamos a la hora de interpretarlo y ahora como lo vamos a ir mirando. Pedro no está representando ni va a tomar lugar alguno de nuestro Señor Jesucristo. En todo lugar o en toda ocasión que aparezca el apóstol Pedro es el representante de la Iglesia. Esta posición es fundamental que la podamos tener claro porque nos va a dar idea de lo que la Iglesia es y tal de su liderazgo y de sus responsabilidades que veremos en otra ocasión. Así que en esta idea se unen las dos posibles interpretaciones del pasaje, ya sea la declaración, ya sea el apóstol Pedro o ya sean las dos cosas juntas. Lo que estamos diciendo es que esta piedra o roca es la expresión que el apóstol Pedro está haciendo y que luego todos los demás, es decir, los creyentes, los discípulos y por tanto la iglesia, es lo que va a manifestar. Es decir, nosotros, la iglesia, la piedra, revelamos o manifestamos o proclamamos que Cristo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo o de los pecadores. ¿De acuerdo? Fijaros bien. El apóstol Pedro nos va a representar y se va a poner en nuestro lugar en tres maneras distintas que podemos ir viendo en las Escrituras. En primer lugar, Pedro como el hombre transformado y renovado. Se nos dice en el capítulo 4, y lo expresa en otros detalles también en otros de los evangelios, que Pedro, Simón, era un pescador y que el Señor le llama y le hace esta afirmación, que es el cambio espiritual que experimenta Pedro. Ahora que eres pescador, yo te voy a cambiar y te voy a hacer pescador de hombres. Así que hay una transformación, hay una renovación, hay una conversión, un cambio espiritual en la vida, en la persona del apóstol Pedro, cosa que deseamos que busquen todas las personas. No simplemente es un añadido a la persona, sino que es un cambio de la persona por la obra del Espíritu, cuando el Señor Jesucristo llama. A partir de ese instante, el apóstol Pedro entra a formar parte de todo el grupo de los discípulos, de aquellos 12 discípulos que iban a seguir al Señor. Y siempre es interesante recordar que en las listas que aparece, en la lista de los discípulos, Pedro siempre es el primero. Y que en muchas ocasiones el apóstol Pedro es el portavoz, no siempre, pero en muchas de ellas es el portavoz de los discípulos.
Incluso el apóstol Pablo, cuando está narrando en el capítulo 15 de Primera de Corintios acerca de los testigos de la resurrección, en un lugar principal también es puesto el apóstol Pedro. El apóstol Pedro va a ser el protagonista en muchas ocasiones en la vida de los discípulos y también en los primeros capítulos del libro de Hechos. Si leemos con atención los primeros 12 capítulos, vemos que de una manera u otra el apóstol Pedro está siendo presente. Después va a haber un cambio, ¿no?, de estructura, porque va a pasar el evangelio a los gentiles. Pero incluso en esto, el apóstol Pedro va a ser el que inicia el evangelio también a los gentiles. Cuando podéis leer en el capítulo 10 de Hechos, cómo él es el que inicia con Cornelio el evangelio a los gentiles. Así que podemos ver, él es el primero que proclama el evangelio en Jerusalén, ¿no?, o cuando hubo otros con él, él es el primero que presenta el evangelio con 3.000 y luego más personas convertidas. Después lo vemos con Cornelio abriendo la puerta a los gentiles. Vemos su testimonio principal en el concilio de iglesias en Jerusalén, cuando Pablo y la iglesia de Antioquía presenta esta prueba. Más adelante podemos ver la historia, o nos cuenta que el Evangelio de Marcos fue escrito en una relación íntima que este Marcos tenía con el apóstol Pedro, que después pasaría a ser también ayuda del apóstol Pablo. Esto también es importante que nosotros lo podamos recordar. Hay unas palabras también muy importantes en el Evangelio de Juan, cuando el Señor Jesucristo, después de la restauración de Pedro, le dice por 3 veces: Pedro, ¿me amas? Y Pedro tiene que responder: sí, Señor, tú sabes que te amo. Podemos ver, por tanto, este hombre que ha sido transformado, como es puesto en un lugar principal de renombre, de señal, de inicio en muchos aspectos. Pero por otra parte, vamos a ver otra imagen del apóstol Pedro. Si leemos, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, cuando nos dice que el Señor Jesucristo dice: Satanás me ha pedido para zarandearos, pero yo te he orado o he pedido para que tu fe, Pedro, no falte. Todos seremos zarandeados, pero nuestro Señor intercede. El apóstol Pedro tiene una característica, y es que tiene que afrontar el zarandeo, ¿no?, las sacudidas del diablo, de Satanás. Tal es así que si tenéis en el capítulo 16 de aquí de Mateo y pasáis unos versículos más adelante, si leéis, por ejemplo, en el versículo 23, el Señor tiene que decirle a Pedro algo muy duro, que no deberíamos de separar con este contexto que tenemos aquí, porque Pedro va a querer tentar al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesús le responde: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Fijaros muy bien la declaración que el Señor Jesús está haciendo del apóstol Pedro. De aquellos que dicen que es infalible, aquí le está diciendo: pones las miras en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios, en estas circunstancias. No está eliminando la fe del apóstol Pedro, pero le está poniendo en su lugar. Que de la misma manera que el Padre desde los cielos le revela esta declaración que ha hecho anteriormente acerca del Señor Jesucristo, ahora es Satanás quien les susurra para que sea de tentación. El apóstol Pedro es un personaje de mucho temperamento, es muy decidido, pero a la misma vez es muy temeroso. En el capítulo 14 de este mismo evangelio lo vemos cómo se quiere lanzar al mar para encontrarse con el Señor Jesucristo, y en un principio parece que camina sobre el agua y después empieza a hundirse y, lleno de temor, pide ayuda o socorro al Señor. Y como hemos señalado anteriormente,
La gran muestra de las contradicciones de la lucha del apóstol Pedro lo encontramos en la negación. Yo no te voy a negar, nunca te dejaré. Y el Señor Jesucristo le dice, no, 3 veces, ¿no? Y me negarás. Creo que esto debería de hacerle pensar, como después lo vemos acongojado o arrepentido al apóstol Pedro, y nos debería hacer pensar también a nosotros. Así que podemos ver estos cambios en el apóstol Pedro, ¿no? Decidido, pero a la misma vez temeroso, que declara, pero a la misma vez es tropiezo acerca del Señor. Incluso cuando miramos en las cartas del apóstol Pablo y leéis en la carta a los Gálatas, en el capítulo 2, nos dice que tiene que reprender al apóstol Pedro porque actuó de una manera hipócrita, actuando ante judíos de una manera y ante gentiles, no judíos, de otra forma. Y dice, le tuve que reprender cara a cara delante de todos. Esto es importante, ¿no? De que un apóstol está respondiendo a otro apóstol. Es el carácter que podremos ver en todos y cada uno de nosotros, que en ciertos momentos somos hombres de valor y en otros momentos somos hombres también cobardes, porque como decíamos en un principio, la Iglesia está formada por hombres y mujeres redimidos, pero que seguimos siendo pecadores. Que hemos acabado con el señorío del pecado, pero no hemos acabado aún con la presencia del pecado en nuestras vidas. La tercera cosa que tenemos que ver, tercer asunto acerca de Pedro, es que él es representante de todos en su fortaleza y debilidad. Es ejemplo de lo que fue y de lo que hizo para todos nosotros. En el apóstol Pedro vamos a ver reflejado lo que nos gusta y lo que no nos gusta, lo que no deberíamos de ser y lo que deberíamos de ser a la misma vez. Y nunca podemos ver este texto fuera de su propio contexto y, por supuesto, de toda la Escritura, incluso de este mismo Evangelio. Todos los creyentes, y lo miraremos en otra ocasión, todos los creyentes vamos a atar y desatar, como nos está diciendo aquí. Es decir, no es únicamente el apóstol Pedro que le dice en el versículo 19, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Bien, cuidado, no podemos decir que esto es únicamente a Pedro por su posición, no, es a Pedro como representante. ¿Por qué? Porque en el capítulo 18, cuando pasáis a 2 capítulos, o un capítulo después, el capítulo 18, en el versículo 18, en el contexto de hablar de la Iglesia, en el asunto cómo deberíamos de actuar ante el hermano que peca o ofende, fijaros lo que dice en el versículo 18. De cierto os digo que todo lo que atéis, plural, en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y esto lo está trayendo en el contexto de la Iglesia. Cuando tenemos que traer el asunto como última palabra o voz o decisión, la misma Iglesia e Iglesia local en este contexto. Es importante que después podáis leer con tranquilidad capítulo 18 del versículo 15 al versículo 20 en lo que nos está diciendo acerca de este asunto. No es únicamente la posibilidad de atar a un solo hombre, sino que este hombre representa lo que nosotros, como Iglesia, podremos hacer. ¿De acuerdo? Bien. Lo segundo que tenemos que decir a esto es que lo que está hablando en este pasaje del capítulo 16 acerca de Pedro y que lo está diciendo también para los demás apóstoles es que ellos van a ser el fundamento de los apóstoles y profetas del que Pablo, en Efesios capítulo 2, versículo 20, está hablando. En él nos dice que que los apóstoles serán fundamento, pero que el fundamento principal, nos dice Pablo, será nuestro Señor Jesucristo.
¿Qué es lo que está diciendo en el contexto que hemos leído de Primera de Pedro capítulo 2? Fijaros bien, nos dice, todos los creyentes seremos piedras vivas de un edificio vivo, el templo santo, el pueblo de Dios, ¿no? Piedras vivas del pueblo de Dios, sí. Pero la piedra principal, la piedra angular, es el Señor Jesucristo. Lo que nos está hablando aquí no es únicamente Pedro que será la piedra, sino que todos nosotros, siguiendo el ejemplo y el caso que vemos en Pedro, seremos piedras vivas. Pero que no olvidemos que la piedra angular es el Señor Jesucristo. Así como ya hacíamos referencia en otra ocasión, que nosotros somos el cuerpo y somos miembros, pero Cristo será siempre la cabeza. Nunca Cristo va a dejar su autoridad. Nunca Cristo va a dejar su posición. Nosotros seremos la representación, la Iglesia seremos la representación de Cristo aquí en la tierra. El fundamento básico, 1 Corintios capítulo 3, el fundamento básico es nuestro Señor, en el cual o sobre el cual nosotros podremos edificar. Cristo, Él es el único. Es por eso que, por ejemplo, pasajes o versículos como el que Pablo dice en 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 12, que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Cristo hombre, son tan importantes. No lo olvidemos. Una y otra vez tendremos que hacer reverencia a que tú, sea quien seas, te encuentres donde te encuentres, no debes de ir a buscar salvación a la iglesia. No debes de ir a buscar salvación en méritos propios, ni en los méritos de nadie, ni en la intercesión de nadie, ni en confesión de nada. No son confesores, no son hombres, no son instituciones. El único mediador en el pasado, en el presente y en el futuro hasta que Él venga es nuestro Señor Jesucristo, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino solamente Él. Esto es importante que lo podamos recordar. Como Pedro, también nosotros tenemos una tarea principal y cuando hablemos de atar y desatar, veremos las ideas fundamentales acerca de nuestra vida y representación de Cristo en el evangelismo y en la edificación de la Iglesia. Pero tenemos que recordar aquí, como lo hace el Evangelio en su capítulo final, en el capítulo 28, le dice no a uno, sino a todos los discípulos, y por todo el mundo y predicad el Evangelio. No es de uno, no es de unos cuantos o de alguien personal que tenga unas características concretas, no. Los creyentes y en ellos la iglesia, es decir, Pedro representando a los creyentes que es la iglesia, tendremos que ir por todos los lugares predicando el Evangelio y bautizando en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que tenemos que concluir entonces? Que en ningún momento Pedro toma el lugar de Cristo. No, Pedro toma el lugar de los creyentes. Él nos está representando. Y nosotros tenemos que tener esa misma transformación, tenemos que tener esa misma declaración y firmeza de Pedro. Todos debemos recordar que somos pecadores como Pedro, todos tendremos que trabajar en nuestro propio estado espiritual, todos tendremos que buscar en algún momento como creyentes nuestro arrepentimiento y nuestra confesión al Señor Jesucristo y todos tendremos que volver a levantarnos para seguir con la tarea, como lo hizo el apóstol Pedro. Recordando siempre que igual que él, Pedro, también nosotros somos piedras vivas, pero que Cristo es el fundamento principal. No solamente esto, sino que tenemos que recordar algo que también el Señor Jesús le iba a decir en el capítulo 18, versículo 1, algo que Pedro tiene que recordar con todos ellos. Algunos discípulos, dice capítulo 18, versículo 1, en aquel tiempo los discípulos le vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Fijaros bien, son los discípulos que están viniendo a Jesús diciéndole quién es el mayor. En ningún momento ninguno de los discípulos había entendido que Pedro era el mayor. No lo habían aceptado ninguno. Todavía estaban en esa lucha viendo a ver quién iba a ser el mayor entre ellos. Por tanto,
Más adelante nos vamos a encontrar en el capítulo 20 que una de las madres de dos de los discípulos vendrá, oye, ¿por qué no se sienta uno a la izquierda y otro a la derecha? Todavía ninguno de ellos había dicho ni reconocido que Pedro tendría autoridad sobre todos ellos. Esto es importante que lo recordemos. Pero ahí aprovecha nuestro Señor Jesús para hacer una declaración. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿O quién es el mayor en la obra de Cristo? El más pequeño, el que esté dispuesto a servir. El mayor servirá al menor. Y lo que nos dice en este capítulo 18, como lo que va a decir después en el capítulo 20, o cómo él lo va a manifestar cuando lava a los discípulos, los pies de los discípulos, ¿no? en la última cena, es algo que nosotros tendremos que estar recordando siempre. Mirad, en la iglesia no hay uno más grande que otro. Hoy, por supuesto, no hay apóstoles, no hay profetas en el sentido del Antiguo Testamento. Hoy lo que hay son maestros, son pastores, son ancianos, diáconos, líderes, responsables, guías, como queramos verlo, pero ninguno en la iglesia es mayor que otro. Cuando leáis con atención en el capítulo 18, no dice que el asunto que hayan que tratar sobre un pecado lo van a traer para que lo decida un obispo, no lo va a traer un anciano, no lo va a traer un pastor, no, lo va a traer la iglesia. ¿Por qué? Porque la autoridad la va a traer en los creyentes, todos aquellos que estén dispuestos a servir los unos a los otros. Como nos va a decir también el apóstol Pablo, que tendremos que aprender a llevar nuestras cargas y las cargas de los demás. Así que, si algo tendremos que aprender de la vida de Pedro y de esta enseñanza es que el mayor, el que quiera ser mayor, tiene que empezar a servir a los demás. Y esto tiene que ser lo que nos hace funcionar como iglesia. ¿Que habrá maestros? Sí. ¿Que habrá pastores? Sí. ¿Que habrá responsables en la iglesia? Sí, pero recordemos que, como dice el apóstol Pedro, más adelante en el capítulo 5 de su primera carta, que los ancianos no gobiernen con autoridad o dominio, sino con el ejemplo. No es, fijaros bien que lo que dice es apacentar a la congregación no por fuerza o con señorío, sino con el ejemplo. Como Cristo, que es el príncipe, fijaros bien, el príncipe de los pastores. Estas son cosas que deberíamos de recordar siempre con mucha atención. La conclusión de todo esto es muy básica y creo que es muy clara en este contexto, en el capítulo 18, capítulo 20, y lo podemos ver en Hechos, o lo podemos ver en 1 de Corintios 2, como hemos leído, en 1 de Pedro 2 o 1 de Pedro 5. La conclusión es esta: la iglesia local, como la imagen visible de la iglesia universal e invisible, es el último término en autoridad y en disciplina. Es de aquí donde debe de emanar no solamente la edificación de la iglesia, sino también la proclamación del evangelio. En el capítulo 18 de este evangelio, en el versículo 19, nos dice: donde estéis 2 o 3 reunidos en mi nombre. Recordarlo, donde estén 2 o 3, donde haya iglesia local, allí está el Señor en medio de ellos. Él es el que va a responder. Nosotros, capítulo 20 del Evangelio de Juan, tendremos la capacidad para perdonar los pecados. Es un elemento muy importante. No porque nosotros nos convirtamos en Dios, que es el único que puede perdonar los pecados, sino porque somos los transmisores del Evangelio para la gente, para que puedan encontrar perdón de pecados en el Señor Jesucristo. Nos está dando una autoridad, nos está dando una posición de servicio, no de dominio, sino de servicio, en el cual podremos atar y desatar, podremos perdonar o no los pecados. ¿Cómo? Proclamando el Evangelio. En este lugar y en este momento, entonces yo te declaro a ti, seas parte de la iglesia o no, estés en esta ciudad o estés en lo más alejado del mundo, me tomo el lugar que tenía el apóstol Pedro. Me tomo la responsabilidad que tenía el apóstol Pedro, considerando mi propia fragilidad como la tenía el apóstol Pedro, pero te declaro lo que el apóstol Pedro
dijo tanto en los primeros capítulos de Hechos como a lo largo de toda su historia o aquí. Si eres pecador, arrepiéntete de tus pecados y acepta al Señor Jesucristo, y serás añadido al pueblo seguro y firme del Señor. Te declaro y te confirmo que no hay otro medio de salvación, sino reconocer que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios enviado por el Padre para hacer lo que nosotros no podríamos alcanzar a hacer, y que Él lo hizo de una manera sublime, muriendo en una cruz en nuestro lugar por nuestros pecados, de tal forma que ahora aparecemos como limpios delante de Dios. Esta es la mayor declaración que podamos hacer. Y con ella te podemos decir que en el momento mismo, en el instante siguiente en que tú hayas aceptado a Cristo como tu Salvador, Cristo se convertirá en tu Señor y te guiará a lo largo de tu vida. Y te animo a que seas parte de una congregación, de un pueblo de hombres y mujeres que aman este Evangelio, se edifican en él y lo proclaman al mundo. Bien, el próximo jueves seguiremos viendo nuestro cuarto capítulo sobre esta serie. Vamos a tener unos instantes de oración. Y después os animo a que en casa sigáis esa lista u otras que vosotros tengáis para interceder por otros en diferentes lugares. Padre y Señor nuestro, gracias te damos porque nos permites estar en tu presencia, no por los méritos propios, sino por los méritos de Cristo. No por nada que nosotros pudiéramos hacer de tu agrado, sino porque Cristo te agradó y te satisfizo a ti en nuestro lugar. Te pedimos, Señor, que perdones nuestros pecados y nos des fuerzas en nuestro caminar diario, primero para tu gloria, servirte a ti en todas las cosas, pero sabemos que también es para nuestro bien y bien espiritual. Hay muchas cosas, Padre nuestro, que nos preocupan, muchos nombres de hermanos, familiares, amigos, aquellos que están pasando tiempos difíciles o aquellos que están lejos de ti. Pero tú eres un Dios que sana el cuerpo y también eres un Dios que sana el espíritu. Te traemos esos nombres y esas personas. Traemos este Evangelio para que lo bendigas y alcances con él a multitudes. Es en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador, que te lo pedimos. Amén.